Hoy es el día de salvación. Estás escuchando el podcast Gracia de Verdad, del servicio dominical en la Iglesia Cristiana Bautista La Gracia. Te invitamos a disponer tu corazón para este tiempo y prestar especial atención a lo que el Señor quiere hablar hoy a tu vida. Antes de retomar nuestro estudio de los atributos de Dios, que es algo donde hay tanta ignorancia en nosotros, también, ¿no? Especulación en este mundo. Todo el mundo cree, nos pasa, en nuestra soberbia vamos a formar una familia y creemos que lo sabemos todo. No necesitamos que nadie nos aconseje ni nos diga nada, porque nosotros los seres humanos lo sabemos todo para hacer familia, para tener hijos. Sí, además hacer familia y tener esposa, eso es solamente tener a alguien ahí que lo aguante a uno, nosotros los hombres, y ya, sí, ya, que me aguante pues hasta que nos toque, porque finalmente pues si nos casamos nos echamos la soga al cuello, dicen algunos. Claro que no, la Biblia no tiene esta perspectiva del matrimonio y el matrimonio no es solamente hasta que me tenga que aguantar, no es donde el hombre se impone en cuanta cosa se le ocurra, sino es realmente un trabajo, es de pronto la mayor empresa en la que usted o puede tener éxito o puede fracasar. La mayor empresa es la familia, es sin lugar a dudas la base de la sociedad y muchas otras cosas. Vamos a ver otro tema hoy todavía, este domingo, relacionado pues con este principio de año y la expectativa del año que viene, ¿no? Hay mucha expectativa en el año. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría, y a veces somos curiosos? Y hay que tener cuidado con esa curiosidad malsana, porque a veces curiosamente, queriendo saber el futuro, nos podemos inmiscuir en cosas que están en la categoría del ocultismo, como son la astrología, como son la cartomancia, la lectura a la mano y en fin, ¿no? Hay personas que le pueden leer a usted hasta el chocolate, el tinto y todo eso. Pero estas cosas que hay hoy en día que por la Biblia son prohibidas, nosotros no debemos ahondar en ellas y tienen una más fuente diabólica. Es decir, los demonios aprovechan de este interés por el futuro y engañan y atrapan a las personas con mentiras, en últimas, como Satanás, que es el padre de mentira y no hay verdad en él. Sin embargo, la Biblia, en medio de sus muchas cualidades y virtudes, nos habla del futuro. Y si usted quiere saber el futuro de verdad, si usted está interesado de verdad, yo le invito a leer las Escrituras a lo largo de este año, porque no hay una fuente más confiable para nosotros de saber cuál es el futuro que la Escritura misma. Esta es tal vez la cualidad que más resalta en la Escritura y que la hace realmente pues incomparable en cuanto a otra literatura, a otro libro, ¿no? El asunto de la profecía bíblica. La profecía de la Escritura ha sobrepasado el nivel de las probabilidades. No es posible que Cristo Jesús haya venido a este mundo y que haya cumplido más de 300 profecías en relación con su primera venida y que todo esto haya sido simplemente una casualidad. Eso no es posible. No existe esa casualidad. Fueron tantos los detalles que Dios dio acerca de la venida de su Hijo y todos estos detalles cumplidos perfectamente en la vida de Jesucristo que realmente no podemos ver a Jesucristo como una casualidad o ponerlo al lado de otra persona, porque no se ha profetizado de nadie más tan exactamente, tan precisamente como se ha profetizado del Hijo de Dios, del Mesías, Jesucristo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra ejerciendo su ministerio, anticipó varias cosas que sucedieron algunos años después de su venida. Él anticipó algunas cosas en la Escritura. Citó algunas escrituras del Antiguo Testamento que predecían esos eventos. Sin embargo, un pasaje en un sermón especial en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24 de Mateo, si ustedes quieren, por favor, buscar en sus Biblias Mateo 24. Si alguien no tiene una Biblia, aquí hay Biblias para prestarle sin ningún inconveniente. Si tiene un internet y tiene celular, un smartphone, usted puede descargar una aplicación por internet, tenerla ahí, eso no le sobra. No son tan pesadas y son útiles. En Mateo capítulo 24, Jesús está prediciendo varias cosas. Él predice de una manera muy clara la destrucción del templo de Jerusalén que en el año 70 se llevó a cabo. Jesús
muere aproximadamente en nuestra era, en el año 30 de nuestro calendario, en el año 30 aproximadamente, resucita al tercer día, se manifiesta 40 días resucitado y luego asciende a los cielos. Este es el testimonio de los apóstoles, de lo que nos dice el Nuevo Testamento y de lo que nos revela la misma enseñanza de Jesús dada aquí en las Escrituras. Mire lo que anticipó. Quiero que nosotros, pensando en el futuro de este año, examinemos un poco la profecía aquí y nos enfoquemos en un asunto específico, en unas palabras que ya vamos a leer. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer gran parte del capítulo. Capítulo 24, Mateo, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa es una predicción cumplida en el año 70, donde el Imperio Romano finalmente destruye el templo en Jerusalén. Un templo que fue restaurado por el emperador Herodes y que era el centro de adoración de los judíos, ¿no? Ese templo fue destruido en el año 70. Existen muchos esfuerzos en este momento del pueblo de Israel por volver a reconstruir el templo, y realmente en la profecía bíblica tiene que haber otro templo nuevamente. Eso está aquí anticipado. Versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí tenemos el contexto. Las palabras de Jesús están dando lo que vamos a encontrar en el Mateo 24. Tiene que ver con esta pregunta, tiene que ver con esta curiosidad de los discípulos, pero que está relacionada con Jesucristo directamente, ¿no? Ellos no están indagando en otras cosas malsanas, como les decía, sino, él dice: ¿cuándo serán estas cosas? Él acaba de anticipar la destrucción del templo y dice: ¿cuándo serán estas cosas? Y además, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces la respuesta de Jesús está dada a satisfacer en alguna manera esta pregunta, esta respuesta, aunque no describe muchas cosas y no podemos especular de ellas. Sin embargo, cuando nosotros leemos este capítulo nos vamos a dar cuenta que muchas cosas de esas ya se están cumpliendo y se han cumplido en algún momento de la historia también otras. No fueron todas inmediatas. Por eso tenemos que tener cuidado con la especulación. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces lo primero que da Jesús a sus discípulos en su intención de responder a la pregunta de cuándo serán estas cosas, cuándo será el fin del siglo, cuándo serán las señales, cuáles serán las señales de tu venida, es que tengan cuidado con ser engañados acerca de esto. Y en el contexto de Mateo 24 se anticipa el ejercicio de una falsa enseñanza, de la enseñanza de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos papas, falsos pastores, falsos. Hay mucha gente falsa hoy en día prediciendo cosas que realmente, y utilizando la escritura con ese fin. Y Jesús quiere que nosotros estemos advertidos del engaño de estas cosas. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, a muchos engañarán, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Se entregarán a tribulación, os matarán, os entregarán a tribulación a los discípulos, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Bueno, ¿se dan cuenta? Muchas cosas que están aquí de parte de Jesús. Señales, ellos pidieron cuáles serán las señales. Bueno, una señal, mucha falsa enseñanza, pero mucha. Cuando hay tanta falsa enseñanza, pónganse a pensar en lo siguiente, ¿no? Hemos tenido momentos en nuestra historia aquí en el país donde han circulado por momentos muchos moneda y billetes falsos, y se ha advertido. Y es un problema, ¿no? Porque cuando estas monedas, cuando hay tanta falsificación, llega un momento donde uno ya no quiere ni siquiera recibir un billete por la duda nomás de que eso está tan falsificado. Pero como hago un ejemplo para entender algo, y parece un ejemplo absurdo, pero ayuda a entender y a darle cierta lógica a las cosas.
¿Por qué no existen los billetes de 60,000 pesos falsos o los de 120,000 pesos falsos? No, sabemos que esas denominaciones de billetes no existen, no hay billetes falsos de esos porque tampoco existen los verdaderos. Como no hay verdaderos, no hay falsos. Es decir, si aparece un billete de 60,000 pesos, obviamente es falso porque no existen los billetes verdaderos. Pero luego que hay billetes de 50,000 pesos verdaderos y billetes de 100,000 pesos verdaderos, pueden haber billetes de 100,000 pesos falsos, billetes de 50,000 pesos falsos. Es decir que aun cuando haya existencia de una falsa enseñanza, no por eso la enseñanza de Jesús se está enfocando en que nosotros desechemos todo. Porque como hay tanto falso, uno no sabe. Y tú te quedes como en ese limbo de incertidumbre donde sigues viviendo tu vida y a la luz de todo lo que la Escritura muestra, como ignorándole y dándole la espalda. Porque eso puede ser muy peligroso para tu alma, para tu vida presente y tu eternidad futura. Entonces Jesús dice aquí al final que una característica en medio de todas estas circunstancias, de todas estas adversidades que vendrán, de todos estos tropiezos, de todo este amor que se enfriará, es que al final de cuentas algunos perseveran. En medio de todo esto tú vas a ver a una parte del pueblo de Dios perseverando, y aunque mucho de esta profecía todavía tiene que ver con el pueblo de Israel y son cosas por venir, sin embargo la doctrina de la perseverancia de los creyentes es algo muy presente. Ha sido una realidad desde que la iglesia comenzó, y tú lees en el libro de los Hechos y te das cuenta que los creyentes perseveraban, unánimes en las oraciones, que fue algo a lo que dedicamos esta mañana puntualmente, por ceñirnos al modelo bíblico y no dejar estas cosas. Eso es algo muy importante. Orar, la iglesia tiene que estar orando, los creyentes tenemos que estar orando y necesitamos orar. Y a pesar de que hoy en día las cosas se nos han hecho más fáciles con la tecnología, ni siquiera aún así vemos la acogida que estas cosas deberían tener en nuestras vidas, sino que todavía vemos obstáculos por una y otra razón que siguen impidiendo, ¿no? Y estorbando. Hicimos el tiempo de oración de hombres de 6 a 7, pero algunos decían, no puedo, yo a las 6 ya tengo que estar en el bus, en el camino a Bogotá para mi trabajo. Claro, entonces, bueno, pues ampliémoslo, una hora más, de 5 a 7, para que los que, bueno, y todavía lo podemos seguir ampliando, ¿no? No habría ningún inconveniente de mi parte porque yo tengo disponibilidad de mi tiempo, con el fin de que algunos llegasen a participar. Pero lo que estamos viendo es que, contrario a lo que nosotros vemos, que esto nos generaría más facilidad y deberíamos ser los cristianos que más oráramos, estamos viendo que esto se está enfriando y que estamos dejando de hacerlo. Y por lo menos en la iglesia necesitamos perseverar en estas cosas y necesitamos mantenerlas allí entre nosotros. Bueno, más adelante de donde leímos en el versículo 15, anticipa también la manifestación del anticristo. El versículo 20 dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno, en día de reposo, hablando del tiempo de tribulación y todas las cosas que se van a manifestar en aquel entonces, que aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Versículo 22. Y versículo 27 dice así, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y otra vez, enfatizando, los discípulos estaban inquietos con esto. ¿Qué va a pasar en el futuro? Especialmente, Señor, ¿qué va a pasar en cuanto a tu venida? Y Él está describiendo, mira, antes de mi venida van a pasar todas estas cosas. Rumores de guerras, algunos van a tropezar, otros van a apartar, se van a enfriar, etcétera, pero algunos van a perseverar, claro que también. No deja las cosas solo en un panorama de tristeza y decepción donde nadie sabe qué hacer. No, hay algunas cosas muy claras en las que nosotros los creyentes podemos continuar y vernos allí, ¿no? De los que perseveran, no somos de los que vuelven atrás, sino los que perseveran, dice el apóstol. Entonces dice que así como un relámpago que aparece de un momento a otro, de oriente hasta occidente se muestra, dice, así llegará a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces, continuamos leyendo el versículo 30, dice, bueno, para seguir ahí donde terminamos 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Todo esto, si al final del año leyendo el Apocalipsis, nos damos cuenta que lo que Jesús está diciendo aquí tiene que ver con lo que le reveló al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis acerca de los juicios del tiempo de la tribulación y los juicios de Dios sobre la tierra, que abarcan todo el planeta, ¿sí? No es localmente para unos cuantos, no, para todos. Luego dice aquí, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, lo que quiere esto es: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Solemos orar que se nos abran puertas. Bueno, hay puertas también, cosas que están cercas a las puertas. Versículo 34: de cierto os digo que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí quiero quedar porque realmente, si algo quiero invitarles a hacer, miren, a la luz de todo este panorama del mundo, nosotros podríamos ver realmente maldad, el hombre aumentando en su maldad, hoy en día a través de leyes imponiendo la maldad, ¿no? No se castiga al malo, no se bendice al justo, los gobiernos usurpando la libertad de las personas, los derechos individuales, para tratar de imponerse y tomando la posición de Dios, como muchos deshonestamente presidentes y reyes han dicho: yo soy Dios. Para nada, no llegarán a eso. Así que Jesús señala un tiempo y viene y nos devuelve al Génesis, que quiero que nos devolvamos al Génesis capítulo 6, porque Él hace esto, ¿no? Respondiendo a la pregunta de los discípulos, satisfaciendo un poco su curiosidad por el futuro e instruyéndoles de cómo deberían vivir. Yo quiero invitarles a vivir a lo largo de este año como Noé. Vivir como Noé. ¿Qué podríamos definir finalmente Noé? Bueno, varias cosas podríamos definir de Noé, pero quisiera que tuvieran esta idea a lo largo de lo que nosotros vayamos a leer ahorita en Génesis 6, para entender un poco, como él dice, como en los días de Noé. Lo que Jesús hace es traer a la mente de sus oyentes el relato del Génesis del diluvio, que era un documento que para el tiempo que estaba Jesús estaba ahí presente, y ellos era muy común en el pueblo judío ser instruidos en la Torá, y el Génesis es parte de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. Así que para un judío saber lo que es el diluvio, esto no es un cuento, no es un cuento de hadas, no es mitológico, es realmente lo que sucedió. Y Noé hace parte. Cuando nosotros vemos aquí a Jesús referirse al diluvio, tenemos que tener cuidado, porque si nosotros pensamos que el diluvio es un mito, pero que no sucedió, entonces Jesús estaba refiriéndose a un mito. Mira, así como fue esa historia, ese cuento de Noé, así como por muchos años se creía que la historia de Jonás en la barriga del pez era un cuento. ¿Cómo, cuándo un hombre en la barriga de un pez y vivir? No, eso no puede ser. Bueno, realmente ya hoy en día por el análisis de la biología, la ciencia marina y todo ese estudio que se ha hecho, se encuentra que sí, es posible. Hay personas que han sobrevivido al ser tragados por peces. Hay relatos acerca de esto. Así que no es una locura pensar que Jonás estuvo en el vientre de un pez y que luego el pez, ordenado por Dios, fue y lo escupió allá donde Dios le dijo que tenía que ir a predicarle a Nínive que se arrepintiera. Y que obviamente cuando salió Jonás, pues no salió en las mejores condiciones. No creo que vivir 3 días en el estómago de un pez con sus ácidos gástricos, algas y todo esto, y además un gran pez, como lo escribe también la Biblia, pues ha sido también una experiencia muy agradable que no le haya afectado de alguna manera. Lo cierto es que Jonás
su discurso fue creíble. Y no fue solamente por el mensaje que transmitió, sino que quién lo transmitía, cómo lo transmitió, y todo esto finalmente produjo el arrepentimiento en Nínive, ¿no? Que se vistió de silicio, ceniza, y se arrepintieron de la maldad, y Dios entonces se arrepintió de traer ese juicio sobre ese pueblo. En Génesis capítulo 6, versículo 5 leemos lo siguiente, Génesis 6, 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser viviente, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo les destruiré con la tierra. Haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la clavarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás tú en el arca, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterá en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, de 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo, servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Miren el capítulo 7, versículo 5, dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y lo que vemos aquí, que es algo en lo que les quiero animar a todos, este año, animémonos a tener una obediencia constante. Tenemos que perseverar en eso. Podemos tener una obediencia y digamos que vamos a proponer este primer mes del año, pero no es suficiente. La vida de Noé nos señala a nosotros un ejemplo de lo que es una obediencia constante y del favor, de la gracia de Dios que se requiere para ello. El versículo 8 que leímos en el capítulo 6 es clave, fundamental para nosotros. Cuando dice que Dios ve la maldad de la tierra, pero de pronto en un hombre llamado Noé, este hombre halla algo que le concede un favor especial a Noé. Gracia se llama, gracia ante los ojos de Jehová. La gracia consiste en ese trato que Dios da a ciertas criaturas. No es para todos, no todos conocen la gracia de Dios. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. La gracia nos trae la salvación de Dios. Sin la gracia es imposible llegar a conocer la salvación. ¿Cuáles fueron los elementos que estaban detrás de esta gracia divina que concedieron a Noé ese privilegio, esa gracia? De alguna manera, el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé, y luego describe algo en la vida de Noé, algunos ejemplos, algunas características que nos sirven a nosotros. Era perfecto en sus generaciones, y luego dice que con Dios caminó Noé. Era un varón justo, era un varón perfecto en sus generaciones, y además Noé caminaba con Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, varias cosas que entender. Varón justo señala la manera en la que Noé vivía su vida en relación con otras personas.
¿Cómo se comportaba Noé en relación con otras personas? Era justo. ¿Cómo se comportaba Noé respecto a la relación con su familia? Era justo. ¿Cómo se comportaba Noé en su relación con Dios? Él sabía que no podía tener relación con un Dios perfecto sin justicia. La justicia es una cualidad que hoy en día parece cada vez desaparecerse. El mundo de aquel entonces lo había abandonado. Dice el versículo 5, leímos que Jehová veía que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y esto se manifestaba a través de también mucha violencia, ¿no? Los pensamientos todavía en el corazón del hombre, violencia. ¿Cuántas veces estamos nosotros observando la conducta de las personas en pequeñas cosas? Un ejemplo, está usted en el supermercado, usted está afán, pero hay mucha fila. Y usted ve una persona al frente que tiene una canasta de mercado llena, y usted solamente entró a comprar allí algo, una cosa pequeña, un par de pilas. Y de pronto a usted se le ocurre decirle a la persona que por favor le deje pagar eso, que no va a pagar nada más. Y la persona le dice, no, yo llegué primero. O de pronto la persona le cede el turno y el de atrás brinca y dice, oiga, pero haga la fila. Y empiezan los problemas, y en un momentico hay personas dándose golpes simplemente porque se le coló y le dio el puesto. Y cosas así, pequeñas. Pequeñas para nosotros, terribles delante de Dios. Hay que pensar que la vida de Noé, que se escribe en el versículo 9, tiene un contexto. El contexto de la vida de Noé no es un mundo paradisíaco, donde todos son buenos vecinos, todas son buenas personas, donde vivimos en un barrio tranquilo, donde tú puedes caminar en paz, tranquilo, donde la gente le recoge a su mascota lo que hace. Usted pasa por aquí adelante y usted tiene que tener cuidado porque hay gente que no le importa. Tienen perros, pero no saben que si usted tiene un perro y le gusta consentirlo, debe recogerle por respeto a los demás, por el espacio público. Pero esto parece no entenderse para muchas personas, no les cabe en la cabeza, no cabe en la cabeza. Noé está viviendo como un varón justo, perfecto en sus generaciones y caminando con Dios en medio de un mundo totalmente opuesto a esto. Un mundo lleno de injusticia, un mundo donde en vez de ser perfecto en sus generaciones y promover buena enseñanza, no, oiga, salude al adulto, entrégale el puesto. Ayúdele a esta persona, mire, esta persona necesita ayuda, deténgase, colabórele, recójale, no le deje tirado porque de pronto pasa una persona y se ensucia. Oiga, no se parquee ahí porque ahí dice prohibido parquear, mire, de pronto el vecino va a sacar su carro y usted le obstaculiza la salida. No se pase el semáforo, de pronto puede atropellar a alguien y hacerle daño. Le volvieron mal las vueltas y le dieron más dinero, devuélvalo. No le pertenece, fue un error de la persona, y si usted no lo devuelve, seguramente luego lo cobren al tendero, al cajero. Todo lo contrario, una generación de personas que están acostumbradas a velar solo por sus necesidades y para sí mismos y no importa lo demás. O viven bajo esos criterios donde nadie me está viendo. El papá que quiere robar las sandías del jardín del vecino e invita al hijo. Vamos, mira papá, todas esas sandías que tiene el vecino, sí, mañana vamos y recogemos unas para nosotros para hacernos un juguito. Quédate tú aquí y me avisas si viene alguien. Y el papá se cruza para robar las sandías del vecino. Las puede haber pedido, pero no decide robarlas. Y de pronto el niño empieza a gritar a voz en cuello, papá, 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 nos están viendo, nos están viendo. El papá suelta las sandías, sale corriendo, se devuelve, coge al niño corriendo hasta la casa. Y cuando llegan a la casa, ¿quién nos estaba viendo? Dios, papá, Dios nos está viendo. Siempre Dios nos está viendo, siempre. Dios no nos está viendo cuando estamos el domingo en la iglesia. Nos ve el domingo en la iglesia y nos ve el domingo cuando no venimos a la iglesia y nos ve cuando estamos afuera en la calle y nos ve en el centro comercial y nos ve en el trabajo y nos ve todo el tiempo. Y no solo nos ve, nos oye, y no solo nos ve y nos oye, nos conoce en el corazón. Él sabe cuáles son las motivaciones, cuáles son mis intenciones.
Por eso el versículo 5 decía que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal no estaba expresado solamente en lo que ellos estaban haciendo. La maldad del hombre en los tiempos de Noé no consistía solamente en lo que hacían, bueno o malo, según los criterios de Dios, que es donde alguien no quiere. ¿Pero por qué? La ética es algo subjetivo, la moral también, eso depende del pueblo, no para todo el mundo. Estamos viendo esto. Hoy en día la gente no ve malo matar a un niño en el vientre de su madre, no. Además, si la ley lo apoya, no importa. La ley lo apoyó. Entonces ya no es homicidio. Ya no es una madre atentando contra la vida de su hijo, no. Es una mujer deshaciéndose de un problema en el que no quería meterse y un hombre que tampoco quiere responder. Y una manera de manejar eso, pues es promovamos esto, ¿sí? Y démosle razones. Entonces yo escuché el testimonio, y estoy compartiendo más, de una mujer que se hizo 8 abortos en esa vida libidinosa, sin ningún tipo de restricción ni nada, ¿sí? 8 abortos de 8 hombres diferentes. Y cuando llegó el 9º aborto, siguiendo el consejo de sus amigas feministas, finalmente casi se muere esa mujer de tanto medicamento y tantas cosas que se hacen con los abortos y el daño que le produce esto también a los órganos reproductores de la mujer. Y un día ella sufriendo por allá sola, tratando de hacerse otro aborto, finalmente sus amigas la dejaron. Usted ya sabe, usted no puede tener un hijo, nosotros somos feministas. No puedo seguir en esto, ella dijo. Pues no cuente con nosotros, porque eso no hace parte de nuestro movimiento. Y ella casi se muere desangrada por ahí hasta que finalmente alguien la auxilió, la llevó y finalmente la trataron. Hoy en día abandonó las filas del feminismo y es una mujer que divulga claramente que todo esto es una mafia pagada, que se sustenta, alguien está sustentando económicamente a estas personas para que promuevan este pensamiento, y todo esto está inundándose en los colegios y en las universidades y se está promoviendo todo esto como si fuera normal. Y todo esto lo ve el Señor, ¿no? Porque es el corazón, lo más profundo del ser, a donde el ser humano se revela. Proverbios 23:7 dice que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. La Biblia, otra versión de ese mismo pasaje de Proverbios 23 dice que lo que pensamos, en eso finalmente desarrollamos nuestras acciones y conducta, al final de cuentas. Así que lo más conveniente para nosotros es meditar en la palabra de Dios, y sería una buena manera de caminar con Dios este año. Estar de día y de noche meditando en la palabra de Dios sin apartarme de ella, ni a esta ni a esta, para hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, guardarlo y ponerlo por obra. Porque saber la Biblia y vivir en contra de lo que dice la Biblia es una tontería, es de lo peor que podemos estar haciendo. Este libro no lo escribí yo. Este libro no lo compusieron hombres. Ellos fueron instrumentos en las manos de Dios, pero esto asegura ser en su evidencia interna y por sus evidencias externas la palabra de Dios, y ha sobrepasado todas las pruebas, luchas y ataques que a lo largo de la historia de la humanidad se han generado contra ella. Todavía al día de hoy hay personas muriendo porque otros conozcan la palabra de Dios. Sigue siendo el libro, miren, no se prohíbe a William Shakespeare en muchos lugares, pero sí se prohíbe la Biblia. No se prohíbe a Platón, ni a Sócrates, ni a Aristóteles, pero sí se prohíbe la Biblia. ¿Por qué tantos enemigos? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho Biblia? ¿Qué le has hecho a la gente para que tengas tantos enemigos? Les he traído la salvación de Dios, les he enseñado a caminar con Dios. Han conocido la gracia de Dios. Vivir en obediencia constante nos demanda a nosotros tener un encuentro salvífico con Dios. La única manera de tener ese encuentro salvífico con Dios es hallar gracia delante de Él. La gracia es exactamente lo que nosotros no podemos ofrecerle a Dios. Si la salvación es algo que Dios nos va a dar en respuesta a algo que nosotros hacemos, entonces eso ya no es salvación por gracia, eso ya es una obra. Dios, yo hago esto para que tú me des esto. Pero la Biblia dice que la salvación no es de esa manera, que nadie puede ganarse la salvación. Es incomprable. No tenemos el dinero para comprarle la salvación a Dios. Dios ha decidido dar su salvación como un regalo gratuito, y la manera en la que Él ofrece esto, sin atentar contra su justicia, es gracia. El favor no merecido de Dios.
Cuando tú empieces a reconocer en tu vida que no mereces un Salvador como Jesucristo, que has vivido una vida de pecado delante de Dios, que tu desprecio de la Biblia ha sido también un desprecio de Dios, podrás entender entonces lo que es la gracia, porque es precisamente eso, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en lo cual nosotros somos totalmente indignos e inmerecidos, no tenemos ningún derecho. Noé no tiene privilegios en sí mismo, a pesar de que era un hombre justo, a pesar de que era un hombre perfecto en sus generaciones y caminaba con Dios. Noé también era un pecador descendiente de Adán, y la paga del pecado es la muerte. Por eso más adelante en el libro del Génesis leemos que finalmente Noé también muere. Pero Noé halla una gracia que le da un favor inmerecido especial, le permite ser parte de ese plan de salvación al construir un arca donde él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron salvados. Ahora esa construcción de esa arca tenía ciertas características, ¿no? Noé no podría construir el arca a su manera, como quisiera. Dios le dio todas las instrucciones y por ende, cuando Dios pide algo, Dios da todo para eso. Si Dios está pidiendo hoy de nuestras vidas una vida santa, es porque Dios está dando la capacidad para que vivamos una vida santa. La presencia de su Espíritu Santo, su palabra santa, todo, ¿no? La comunión con otros santos, que son los creyentes, nos va a dar la posibilidad de vivir en santificación constante, crecer en esa santificación, en esa santidad. La santidad es un término en la Biblia que nos demanda a nosotros apartarnos, porque santidad es algo que está separado, apartado. Entonces la santidad me aparta a mí del pecado que hay en mí. La santidad produce eso. Pero al mismo tiempo que me aparta de mi pecado, también me acerca a aquel que es santo. Y para tener comunión con un Dios santo, yo necesito santidad. Pero no voy a hallar santidad por mí mismo. Por eso el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. La obra consumada, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ningún otro ser humano, hombre ni mujer sobre esta tierra que haya vivido una vida sin pecado como Jesucristo. Ninguno. Todo lo contrario, los hombres santos realmente en las Escrituras, aún como Noé, han sido hombres que han reconocido su indignidad delante de Dios. Noé vivió en una generación muy mala, violenta, hombres con corazones perversos, corrompidos, pero aún así vivía como un varón justo, perfecto en sus generaciones y caminando con Dios. Esto hace parte de nuestra obediencia. Nosotros no podemos ofrecerle a Dios una obediencia constante si limitamos nuestra obediencia a Dios a lo largo de este año a que nos vaya bien, a que nos resulten las cosas que queremos, a que yo ore y Dios haga lo que yo le pido. Porque eso no sería realmente una obediencia constante y fiel a Dios, sino una obediencia condicionada. Y volvemos al punto que les mencionaba anteriormente: si yo le voy a decir a Dios, te voy a obedecer siempre y cuando tú me obedezcas, ¿qué clase de Dios estoy pidiendo yo que sea Dios mismo? Pues un Dios pequeñito que yo pueda manipular, que finalmente esté rendido todo el tiempo a satisfacer mis caprichos, por más insolentes que estos puedan sonarle. Y este no es el Dios de las Escrituras. La gracia de Dios le concedió a Noé hallar salvación. Lo primero que halló, aquí se nos dice el momento en el que Dios decide el fin de todo ser viviente que respira sobre la tierra. Y Dios va a raer de sobre la faz de la tierra a bestias y seres que andan en la tierra. Y los va a sepultar en las aguas del diluvio. ¿Qué hizo Noé en ese tiempo? ¿Cómo vivió Noé esto de ser un varón justo, perfecto en sus generaciones, que caminaba con Dios? ¿Qué hizo Noé? Bueno, no solo Jesús nos habla de eso, sino que también el apóstol Pedro, en el capítulo 2, se refiere a él. En 2 de Pedro, capítulo 2, hablando también de tiempos postreros, peligrosos, donde abunda la falsa enseñanza. 2 de Pedro 2, dice el apóstol así en el capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 1: hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros. Es que el trabajo de la falsa enseñanza está en acción desde que Satanás se introdujo como el maestro de los falsos maestros. Él viene e introduce una falsa enseñanza en el huerto de Edén. Tuerce la escritura, manipula la escritura y finalmente termina obteniendo en el corazón de Adán y Eva desconfianza hacia la autoridad, confiabilidad y bondad de Dios. Y una vez esto se produce en mi corazón, que tú vives como te dé la gana. Si tú eres la autoridad en tu vida y no es Dios y su palabra, tú vives como te dé la gana. Si la bondad de Dios es algo en lo que no podemos confiar, tú vives como te dé la gana, tú vas a confiar en tu propia bondad. Y vas a vivir tratando de ser una buena persona, porque todos en últimas queremos ser buenas personas. ¿Usted no se ha dado cuenta? Los discursos políticos, todos se supone que van a ser buenos alcaldes, buenos gobernadores, buenos presidentes. Pero cuando llegan al poder, parece que como que se les olvida la bondad que prometieron. Es que el hombre en sí mismo está totalmente impedido. Cuando un hombre se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. No hay nadie más. Por favor, tienes que sacar eso de tu corazón. Tú no eres una buena persona. Delante de un Dios santo, tú eres un pecador perdido y condenado que merece su ira y su juicio. Y si quieres saber cuánto de la ira de Dios, solo tienes que mirar a la cruz para darte cuenta cómo sufrió Jesucristo, el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Y si el Hijo en la cruz, el perfecto Hijo de Dios, el que no conoció pecado, en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No pienses que Dios tiene que ser más suave contigo y con tu pecado. Porque con el Hijo lo abandonó en la cruz. Los dolores de la muerte, del sufrimiento, del abandono, de la humillación, fueron sueltos sobre Jesús. Varón de dolores lo llama la Biblia. Jehová quiso quebrantarlo, para que nosotros entendamos, mira lo que yo hago con tus pecados. Y destruyó allí el cuerpo de nuestro Señor, que nunca pecó, que nunca ha desagradado a Dios. Pero al momento que Él se identifica y pone sobre sí mi pecado, entonces ahora Dios ya no veía a Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, sino veía el adúltero que yo fui, el mentiroso que yo fui, el codicioso, el egoísta, el envidioso, el avariento, todo lo que hemos sido, todos los pecados que pueden haber en nosotros aquí sumados, todos se fueron puestos sobre Jesús. Para que solo allí nosotros podamos encontrar la salvación que Dios quiere darnos, pero que se nos olvide que vamos a encontrar una gota de salvación y liberación del juicio de Dios si vamos a una arca que no sea la que Dios va a construir, como la que mandó aquí a Noé. Entonces sigue diciendo aquí, introducirán falsos profetas maestros entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras. Negarán al Señor que los rescató, atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? Esa blasfemia hoy en día que hay hacia Cristo, hacia la iglesia cristiana y hacia los creyentes, es por todos estos falsos creyentes que han estado dentro de la iglesia, que no han sido creyentes realmente, han seguido falsas enseñanzas y se han quedado. No se han convertido, no han sido regenerados, no han sido salvados realmente, no han sido liberados. Siguen bajo condenación. Pero han estado allí, se han aprendido todo, siempre han dicho amén. Algunos hasta han estado en los púlpitos. Y entonces eso ha traído todas estas disoluciones y blasfemias que hoy se hacen contra el nombre del Señor. Por avaricia, ahí está claro, ¿sí? Harán mercadería vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarde y su perdición no se duerme, dice Pedro. Está asegurado el juicio y la condenación, la peor de las condenaciones, para todos estos que han guiado falsamente a otros hacia una falsa salvación, hacia una falsa vida, ¿no? Una vida que no está relacionada con la santidad. Número 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y aquí claramente, a pesar de que todos queremos ver siempre un Dios que siempre perdona y que va a perdonar todos tus pecados, no importa si tú te la pasas rechazándolo, eso no es cierto. Dios puede decidir en un momento no perdonar.
Si a veces lo hacemos nosotros, ¿no? En uso de nuestras facultades, de nuestra voluntad, decidimos no perdonar alguna ofensa, ¿no? Yo no sé si a alguien le ha pasado alguna situación donde todavía tiene a alguien contra algo y no quiere perdonar porque fue sumamente grave, ¿no? Muy delicado. Yo conocí una vez un hombre que vino aquí a buscarme, a contarme su historia de por qué duró 9 años en la cárcel, y fue porque mató al que violó a su niña de 2 años. Pero no solo lo mató, sino que le descargó 6 tiros en la cara. Y cuando vieron a ese tipo y lo arrestaron a él, pues sí, él se reconoció: yo soy culpable, yo lo maté. Y yo dije, era su cuñado, era el hermano de su esposa. Y su esposa le dijo: no vaya a hacer eso. Pero él empezó a jurar y a decir, y se llenó y se alimentó constantemente la ira de que no, yo lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Y el tipo se escondió, pero hasta que él lo encontró, le empezó a ofrecer plata al que le dijera dónde estaba, y hasta que lo encontró, y cuando lo encontró, fue y lo mató. Y lo echaron a la cárcel. Y él me contó, esa persona me contó su historia. Y uno dice, ¿hasta dónde? O sea, si a usted le pasa algo parecido, ¿qué haría usted? No lo sabe. Pero Dios, hay cosas que no va a perdonar. No perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él. Ninguno de ellos ha recibido el perdón de Dios ni lo va a recibir. Dios decidió no perdonarlos. Y tú no puedes llamar a Dios malo por eso. Porque Dios no es malo, Dios es bueno y perfecto y justo en todo lo que hace. Pero decidió no perdonar a los ángeles. Pero no solo eso. Esto nos interesa lo que estamos viendo, el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, aquí tenemos, el mundo antiguo es el de Génesis 6. Dice también Dios que Él no perdonó a este mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Entonces aquí está, porque Noé era un varón justo. Es que él no solamente vivía justamente, sino que él pregonaba la justicia. Pregonar la justicia tiene que ver con decir, mira, eso no está bien delante de los ojos de Dios. Ah, mamá, papá, todo el mundo lo hace. ¿Qué importa que todo el mundo lo haga? Eso no está bien delante de Dios. Pero es que en mi universidad todo el mundo lo hace. ¿Qué importa que en su universidad todo el mundo lo haga? Eso no está bien delante de Dios. Y Noé le advertía a la gente y le hablaba esto. Lo cierto es que duró años construyendo un arca y nadie se arrepintió. Los designios de sus pensamientos en su corazón continuaron siendo lo que es malo. Ninguno empezó a caminar y a volverse una persona justa, a ser perfecta en sus generaciones y caminar con Dios. Por eso, finalmente, ese mundo pereció anegado en aguas, dice aquí. Dice que no perdonó al mundo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Lo que está haciendo Pedro también es dándonos veracidad del relato del Génesis acerca de lo que fue el diluvio. Y otra vez, repasemos un momento. Dios ve tanta maldad y Dios decide destruir y traer un juicio sobre esa maldad del hombre en la tierra. ¿Cuántas personas se salvan? 8. ¿De cuántas? Nosotros podemos hacer cálculos con las genealogías que tenemos en el Génesis, porque la longevidad de los hombres era bastante. Y aunque no se nos narran todos los hijos, se nos narran los años, y este vivió y tenía tantos años cuando nació este y duró tantos años más y murió. Abraham se casa a los 75 años. Y es un hombre que luego recibe una promesa y se casa con una mujer y además ella está estéril. Y luego él le dice que va a ser una gran nación. Como que nada parece realmente real. Y en efecto, todo lo que hemos leído hasta ahora del Génesis nos muestra la realidad de esas cosas, porque este pueblo está creciendo y Dios está cumpliendo su promesa, su pacto. Si en ese entonces vivían 16 personas, se salvaron la mitad. Porque se salvaron 8, ¿no? Pero, bueno, 50% de personas salvadas de un diluvio donde habían 16 personas en la tierra, pero lo cierto es que no. Las genealogías bíblicas nos dejan ver que ya habían millones de personas poblando la tierra, pero que todas estas personas estaban unánimes haciendo lo que es malo delante de Él. Y Dios juzga la tierra y la condena. Versículo 6. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, ¿en qué consiste una obediencia constante a lo largo de este año? Bueno, primero que todo, hay que ser salvos. Nadie puede, todos los creyentes tenemos que tener certeza de la seguridad de la salvación. Porque esa es una enseñanza bíblica. Juan escribe la epístola y dice estas cosas, está escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Nadie puede estar dudando de su salvación, usted no debe dudar de su salvación, pero debe tener una certeza o una convicción subjetiva, donde usted se apoya en un momento, en una oración que hizo, en algo que sintió o en algo que está pasando en su vida hasta el día de hoy. Es que yo dejé esto y ahora, no, cuidado. La seguridad de la salvación en la vida del creyente es una doctrina bíblica para que el creyente descarte cualquier duda. Cualquier duda. Hay 4 clases de personas que la Biblia nos muestra. Hay creyentes que están seguros de su salvación. Son creyentes y están seguros de su salvación. Otros. Hay creyentes que todavía no están seguros de su salvación porque recién están creciendo y conociendo. Entonces todavía no tienen esa certeza, esa seguridad que la Escritura nos brinda. Ahora, hay no creyentes que están seguros que son salvos. Y ellos son los que se van a presentar un día delante del Señor y le van a decir: Jesús, lastimosamente no te conozco. Señor, pero esto en tu nombre, pero esto, aquello. No te conozco, no te conozco. Has sido un hacedor de maldad, de iniquidad. Pero en tu nombre no te conozco. Estaban seguros. Y llegaron ese día y Jesús les dijo: tú no entras, tú no llegas. Tus pecados están ahí, tu orgullo está ahí, tu mentira está ahí. Tú no vas a entrar a mi presencia de esa manera. Y hay otras personas no creyentes que están seguras, que merecen el infierno y saben que van caminando en esa dirección. Yo conozco, he hablado con personas a las que les testifico. Y si usted se muere, ¿a dónde pasará? Pues en el infierno, con todo lo que ha hecho, claro. Yo no merezco. ¿Usted considera una buena persona? No, yo soy malo. Hay personas que tienen seguridad, que no son creyentes y tampoco están pensando que se van a ir al cielo. ¿De cuál eres tú? ¿Qué clase de persona eres tú de esas 4 clases de personas que te acabo de mencionar aquí? Porque estos que estaban aquí en el diluvio, algunos estaban allá y viendo a Noé: Noé, ¿qué es lo que usted está haciendo? Venga, Noé, tomémonos una para hacer. Venga, Noé, no. Eso no le haga caso tampoco, eso no es así, no hay que ser tan... Noé, no. Dios está cansado de toda esta maldad. La Biblia habla de Noé como un hombre piadoso, justo, que predicaba justicia. Los demás decidieron vivir a sus anchas. Y no creyeron hasta que llegó el diluvio. Y que una vez Dios cerró la puerta del diluvio y aseguró la puerta del arca, ya nadie podía abrir esa puerta. A Noé le podían gritar: Noé, no seas injusto, déjanos entrar. Lo siento, yo no tengo la llave de esta puerta, la tiene Dios. Dios la cerró, solo Él la puede abrir. Dentro del arca, el agua del juicio de Dios, del diluvio, no tocó a Noé, ni a su esposa, ni a sus hijos. Y ellos fueron protegidos completamente. Fuera del arca, el juicio arrasó con todos. Nadie se pudo salvar. No un genio que sacó una lancha por allá del garaje y de pronto estaba por allá haciéndole fieros. Nadie. Porque no creían. Y hoy en día seguimos repitiendo esta misma historia. Tú puedes llegar a vivir como un Noé en medio de un mundo lleno de violencia, donde los pensamientos de los hombres en su corazón son de continuo y solamente el mal, promoviendo leyes injustas, haciendo lo que es malo, amando la muerte, ¿no es cierto?, con lo que hacen, con el aborto, con la eutanasia, con tantas cosas. O tú puedes vivir como una persona que teme al Señor, que espera en el Señor. No te has dado la vida, no tienes derecho a quitártela. Dios te la dio, que Dios te la quite. La vida no es nuestra realmente, es un don también de Dios que Dios nos ha entregado para que la administremos correctamente. ¿Cómo vas a vivir? Tu obediencia, para ser como la de Noé, tiene que ser en esto que leíamos aquí en el versículo 22 del capítulo 6. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo.
lo que Dios le manda. Cuando Dios habla, Dios no nos está dando sugerencias, Dios no nos está diciendo... Hay muchos otros ejemplos, instancias donde nosotros tenemos que obedecer instrucciones y órdenes en trabajo, ¿sí? En el gobierno. ¿Qué más? No, si nos van a poner impuestos hasta por reírnos, nos tocará pagar el impuesto de la risa. Ya a pagar los que se ríen. Hasta donde tengamos que hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Eso no nos va a robar la alegría de disfrutar en el Señor. Hacer todo, la obediencia constante implica tener conocimiento de la palabra y obedecer a todo lo que Dios diga en su palabra. Si alguien no ha comenzado a leer la Biblia, yo le invitaría a que comenzara con el Evangelio según San Marcos. Empiece con ese Evangelio. Observe cómo se presenta a Jesucristo allí, tan cercano a nosotros, pero con la gloria del Hijo de Dios. Véalo en su sacrificio, que tanto Marcos, Mateo y Lucas nos lo dejan ver, y aún Juan nos dejan ver a Jesús allá en su sacrificio, todavía entregando su vida humildemente en obediencia a la voluntad de Dios, pero resucitando al tercer día y cambiando la historia de la humanidad, trayendo esperanza. Esa arca hoy en día tiene un nombre, se llama Jesucristo. Cualquiera que venga a esta arca, Dios promete que las aguas del próximo juicio no serán en aguas, pero no nos tocarán. Dios promete a través de su gracia, darnos de gracia, vivir de gracia la salvación que Dios nos da. Podemos predicar la gracia de Dios porque es lo que tenemos que ir a predicarle a otras personas. Acuérdese que si usted ve el pecado en la vida de sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo y se da cuenta, acuérdese que es por gracia y es precisamente porque esa es la condición de los hombres, así de perdidos y condenados. Pero es cuando la gracia se ve con su mayor brillo. Sabes que a pesar de tu maldad, a pesar de tu rechazo, a pesar de tu idolatría, a pesar de tu paganismo, a pesar de las cosas que te apartan de Dios, Dios te ama y Dios quiere salvarte. Acepta su regalo de salvación. Recíbelo para tu vida, será tu mayor posesión. Nada más lo podrá cambiar. Noé entra, él y su familia. Versículo 1 del capítulo 7, Jehová dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Como Noé fue un hombre justo, pregonaba la justicia, aceptaba la salvación de Dios, aceptó al Salvador de Dios, vivió en obediencia. No es imposible para ninguno de nosotros hacer exactamente lo mismo. La salvación de Dios la tenemos que aceptar por la fe. Cuando uno lee los testigos, la nube de testigos que tenemos, Noé fue un hombre de fe. Él era un hombre de fe. Usted, hermano, es un hombre de fe. Usted, hermana, es una mujer de fe. Estamos llamados a la fe, a confiar en Él. Pero no es una fe ciega, no es así que andamos los creyentes a tientas mirando a ver si de pronto le atinamos a la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios está revelada en las Escrituras. Por eso un discipulado, un estudio nos ayuda a entender, a discernir la voluntad de Dios. Yo le invito a resolver dudas que tenga. Las dudas tienen respuestas. A veces muy satisfactorias, otras veces no tanto, pero siempre hay una respuesta para todas las dudas que podamos tener acerca de la Biblia o de Dios. Hermano, la vida de Noé se centra en un momento de la historia de la humanidad cuando Dios decide, ante la maldad del hombre, hacer un juicio, castigar. Pero Noé sale como una figura, porque haya algo que para nosotros es totalmente imposible: la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos puede sustentar a nosotros a lo largo de este año y a las expectativas del futuro, que no sabemos cómo vendrán las cosas. ¿Será que va a haber otra pandemia? No tenemos ni idea de nada de eso, pero no importa. Porque mi confianza no está en lo que pasa en este mundo. Mi esperanza tampoco. Mi confianza está en el Señor, en su palabra, y sus promesas seguirán aquí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a lo largo de este año? Hacer lo que hizo Noé. El arca que se construye, en las medidas y en las características, resaltan algo importante, con lo que quiero terminar. Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Esa madera de gofer es ciprés. El ciprés tiene una característica muy especial y es una madera que no se corrompe.
Hay otras maderas que no sirven, se corrompen fácilmente, son atacadas por plagas fácilmente y se dañan y se corrompen, y cuando menos la madera parece icopor, se rompe, porque son corruptibles. La madera de gofer era una madera incorruptible, este es el ciprés. Y algo más que dice aquí, Dios en las instrucciones dice: harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esta brea es una palabra en el hebreo que también se traduce por expiación. Realmente el 70% de las veces que está la palabra hebrea traducida hebrea aquí, se traduce como expiación. Luego entonces lo que Dios le está diciendo a Noé es que esa arca tenía que estar cubierta con expiación. Cristo es nuestra expiación. Cristo es quien quita la ira sobre nosotros, la tomó sobre sí, satisfizo la ira del juicio de Dios por nuestros pecados, y ahora en su resurrección Él puede ofrecernos el perdón de pecados y la vida eterna que no merecemos. Cuando Noé entra al arca, sus posesiones y todo lo que tenía carecían de valor. Ahora su casa, su vida era el arca. Todas sus posesiones eran lo que tenía el arca, y a esa arca entraron pues animales que él tenía que sustentar y el alimento con el que se tenían que mantener. No entró lleno de lujos, no entró lleno de comodidades, pero cuando Noé sale del arca, ahora él es el dueño del mundo. Lo que quedó, la tierra estaba por conquistar y él era la persona. Mira, toma por allá, Sem, Can y Jafet podían conquistar toda la tierra. ¿Qué mejor posesión que las promesas de Dios? ¿Qué mejor? ¿Quién te puede ofrecer más y mejor que Dios mismo? Nadie. ¿Qué mejor que Dios nos dé sabiduría para saber lidiar con los problemas que están sucediendo en el mundo y aún así mantenernos como pregoneros de justicia? ¿Qué mejor que Dios nos esté enseñando a vivir más dependiente de Él, teniendo sustento y abrigo y estando contentos con ello? ¿Qué mejor que hallar la gracia de Dios en nuestras vidas? Señor, así que tu gracia permitió la salvación de Noé y de su familia en el diluvio, que tu gracia continúe actuando en la vida de todos aquí, Señor, para ese próximo juicio, Señor, donde el hombre está llegando otra vez a la cumbre de su maldad, apartándose de ti, Señor, atacando a tu pueblo, la Biblia, la iglesia, llamando bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, manteniendo a las personas confiadas en sus religiones que no les inmutan en sus conciencias acerca de sus pecados, sino que les mantiene confiados en sus pecados, en su orgullo, en su egocentrismo, en su avaricia y codicia. Señor, Noé halló gracia como cada creyente después, Señor, en la historia de la humanidad de Noé también ha hallado gracia. Y no es una gracia, Señor, que nos merezcamos, porque entonces no sería gracia, sino serían méritos. Pero ciertamente, Señor, debido a la ausencia de méritos en nosotros, tu gracia viene a sobresaltar, Señor, tan alto, Señor, que nos deja a nosotros como la única posibilidad, el único socorro es echar mano de la gracia de Dios. Que este año, Señor, decidamos ser obedientes constantes, una obediencia elevada, no una obediencia cualquiera, una obediencia excelente y no una obediencia a medias, como las que muchas veces, Señor, se está persuadiendo al hombre, pero que le genera en él, Señor, un camino falso, un camino que le parece, de hecho, su fin es muerte. Perdónanos, Señor, si a pesar de tu bondad, tu paciencia y de todas las profecías de la Escritura que anticipan, Señor, que los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor, nosotros aún decidimos seguir obstinados, necios, tercos en nuestros pecados, Señor, creyendo que esto es un cuento y que esto es para algunos, pero no tiene que ver conmigo, Señor. Ten misericordia también de alguna persona así, Señor. Y permite, Señor, que los que ya tenemos esta salvación a lo largo de este año, Señor, nuestros pasos se confirmen, Señor, día tras día, a través de obedecer, Señor, de caminar contigo, leyendo las Escrituras, meditando en ellas, orando, congregándonos, Señor, y siendo luz y sal, Señor, y no poniendo una luz debajo de un almud en las cosas de este mundo, Señor, que opacan tanto, Señor.
el brillo que el creyente debe ser en este mundo, la sal y la luz de la tierra. Pedimos, Señor, por favor, tu bendición para aprovechar el resto de este día y que esta semana y este resto de años, Señor, nosotros podamos crecer a través de tu palabra, Señor, y conforme hiciste con Noé, hagas con nosotros, Señor, que podamos encontrar este Salvador y esta salvación que Él mismo nos ofrece, Señor, por su sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por Jesús. En su nombre oramos. Amén. Acompáñanos la próxima semana en nuestro podcast. Y recuerda que puedes obtener más recursos en el canal de la iglesia. Suscríbete para recibir notificaciones. Y recuerda, Cristo viene. ¿Estás preparado?